no se hacen muchas operaciones porque el mercado está muy raro. Obviamente que si bien eliminamos todo lo que es la incertidumbre política, porque ya sabemos quién va a ser el presidente, sigue habiendo muchas dudas respecto de lo que, primero de lo que va a hacer Milei y de, digamos, lo que está haciendo el gobierno, que claramente el ministro de Economía no da signos de estar presente, por supuesto el presidente mucho menos, con lo cual hay mucha incertidumbre en ese sentido. Y me parece a mí que lo que pasó, digamos, ayer, sobre todo en el término que bajó $10 la soja de un saque, es como que eso también limita bastante la operatoria. A ver, acá bajó $10, bajó $14 la posición disponible en el término, con un Chicago que ayer subió, hoy volvió a subir. Por suerte hoy empezó a recuperar un poco. No hay mucho dato de por qué esa caída tan fuerte. Algunos hablaban de que, digamos, cambiaron los márgenes de garantías para operar. La realidad es que yo creo que en el caso de la soja nueva se venía pagando arriba la paridad y quizá en un mercado que empieza a desregularse, en un mercado que dentro de lo que es el plan de gobierno de Milei, él habla de eliminar todo lo que son retenciones, derechos de exportación, que en definitiva es lo mismo, de unificar el tipo de cambio, pero eso cuando pueda terminar de desmantelar el Banco Central, con lo cual en ese plan por ahí podemos tardar 18 o 24 meses. Ahora, lo que sí dice en el punto número D es que va a eliminar todo tipo de restricción al mercado, digamos, ¿no? Todo tipo de cupo, digamos, de cierre de exportaciones, o sea, va a desregular el mercado y en ese sentido, por ahí intuyo yo, no lo sé, pero por ahí los compradores dicen, bueno, se está pagando arriba la paridad, lo ponemos al precio en paridad de un día para el otro, sin oferta, porque en realidad la gente no vende, y a partir de ahí empezamos a mirar qué hace el mercado internacional. Si el mercado internacional empieza a subir, bueno, nosotros ahí iremos acompañando e iremos yendo a una normalización del mercado. Pero te diría que en general la operatoria es muy baja por todos estos movimientos, reacomodamientos internos en un contexto internacional donde más allá de que hay días que por ahí el mercado ajusta un poco porque los fondos están comprados en el caso particular de la soja y hay días que por ahí el pronóstico cambia un poco a favor de Brasil, la realidad es que el mercado está muy nervioso viendo lo que pasa en esa zona de Brasil, que sigue habiendo demoras en toda la parte centro-oeste en las siembras, y que ya se empiezan a hablar de mermas en la producción. Hay estimaciones, hoy inclusive hubo alguna estimación hablando de una producción de 150 millones, 152 millones, respecto de los 163 que se estimaba o que Luz estimaba originalmente, con lo cual es una merma de 10 millones que digamos, a priori no debería generar una cosa muy complicada, pero teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene stocks muy bajos de soja, que va a terminar el ciclo 23-24 con stocks muy bajos, hay mucha tensión respecto de lo que pueda pasar con el clima en Brasil, ¿no? Así que me parece que vamos a tener un mes en donde tenemos que lidiar con estos días en donde, digamos, no tenemos ni presidente ni ministro de Economía, pero tampoco tenemos el presidente electo en funciones. Entonces, hay que esperar a ver que asuma Milei y que, digamos, empiece a carretear, como se dice, ¿no? En esto y a tomar decisiones. Y después hay que mirar con mucha atención desde el punto de vista de lo que es el mercado puro, qué se espera para el clima en Brasil. Yo te diría desde ahora hasta fines de diciembre, más o menos. A ver, quiero volver al punto de lo que decías de esto de que el mercado argentino esté acoplándose un poquito al mercado internacional. Venimos hablando hace muchos meses de lo desacoplado que está justamente el mercado local del internacional. En términos de operatoria, en términos de descubrimiento de precios y demás, ¿es bueno que eso suceda? ¿Es bueno que haya un mercado de referencia mucho más cercano de lo que era hasta hace unas semanas por lo menos? Totalmente, totalmente, porque, digamos, eso va a llevar tiempo. Creo que, de hecho, el presidente electo eh, creo que está viendo a un economista muy reconocido para que se encargue de desarmar todo esto, esta telaraña que se fue armando que con intervencionismo, ¿no? Y qué sé yo, que digamos, hay tantas cosas que están metidas dentro de este mercado
Vos tenés que ir desarmando como un ovillo, ¿viste? Ir desarmando despacito hasta que el mercado se termine de desregular. Pero un mercado desregulado, por supuesto que es mucho mejor porque vos no dependés de un funcionario de turno que tome una decisión. Y que esa decisión, bueno, puede ser mala. Vos acá estás en función del mercado, por supuesto hay que analizar bien el mercado, no hay excusas para echarle la culpa a un funcionario que toma una decisión y que, bueno, eso yo no lo pude prever. Acá tenés un montón de variables y si bien hay variables que pueden pesar más que otras, no sé, mañana se firma un armisticio entre Rusia y Ucrania, se acaba la guerra, eso no lo podés saber de antemano, pero tiene un impacto determinante en la formación de los precios. Pero que digo, vos tenés una caterva de variables que hacen a la formación del precio, el precio internacional. Y si desde ese precio internacional, cuando vos lo trasladás a escala local, empieza a haber todo tipo de intervención, bueno, claramente distorsiona, la distorsión es tremenda, es atroz. Entonces vos ahí no podés analizar nada, no podés estudiar nada porque, digamos, dependés de qué hacen, qué no hacen. Cuando vos liberás el mercado, lo desregulás, entonces empezás a tener mucho más impacto a nivel internacional desde el punto de vista favorable o desfavorable, ¿no? O sea, pero podés empezar a analizar y trazar escenarios con mucha mayor probabilidad. Nos hablabas recién del mercado mundial y de lo que pasa en Brasil, sobre todo, ¿no? Está atravesando una situación, o estuvo atravesando una situación de mucho calor en las últimas semanas. ¿Hay que prestarle atención a algo más a nivel internacional para la soja? ¿Hay alguna otra variable a tener en cuenta que pueda llegar a afectar los valores para Argentina? Variables hay muchas, ¿no? Variables tenemos que ver, digamos, cómo sigue la demanda. Por supuesto, una cosa que para mí es muy importante es la decisión de la Reserva Federal de no subir la tasa de interés en su última reunión. Inclusive algunos economistas en Estados Unidos están previendo que a partir del próximo año la tasa de interés empezaría a bajar, lo cual eso es muy favorable para nosotros porque mejora la competitividad de la demanda con otra moneda. Eh, pero yo diría que hoy, digamos, las dos cosas que tenemos que mirar para mí, ¿no? Desde el punto de vista del mercado, es el clima en Brasil y la asunción de Milei con las, digamos, decisiones que empieza a tomar a partir del 11 de diciembre, cuando ya sea presidente en funciones. Para mí son las dos variables que tenemos que estar, digamos, mirando con más atención. Después, bueno, van a ir surgiendo, puede haber imponderables, pero diría que hoy, con el diario de hoy, con la foto de hoy, yo, digamos, me concentraría en tratar de ver, de escudriñar qué puede hacer Milei una vez que asuma, desde el punto de vista local. Yo, sinceramente, no creo que vaya a eliminar las retenciones en el corto plazo. Él lo tiene en su plan de gobierno, él lo dijo, o sea que está en la carpeta, pero, digamos, primero tiene que hacer otras cosas, tiene que digamos, instaurar un programa de estabilización económico, tiene que desarmar, como él dijo, esta, digamos, bomba de tiempo que son las LELIQs. Hoy había muchos rumores con todo este tema de las caídas de los dólares financieros, inclusive el dólar blue, digamos, de algún tema de pasar, digamos, bonos o LELIQs o inclusive operaciones de contado con liquidación o de dólar MEP a un bono que esté atado a dólar link. Después, bueno, se desmintió o el Banco Central se encargó de frenarlo un poco, pero hay mucho ruido, hay mucho movimiento. Entonces yo diría que tenemos que estar eso y el tipo de cambio, que es lo que al productor hoy le preocupa mucho, ¿no? Si va a haber unificación del tipo de cambio. Sí, unificación del tipo de cambio va a haber, caída o eliminación de los derechos de exportación va a haber. Lo que yo no creo es que sea de una forma inmediata, hay que darle tiempo a eso. Entonces, la única cosa que sí puede ser de aplicación inmediata es la desregulación del mercado y la vinculación a un mercado internacional de manera mucho más directa, ¿no? Pero diría que esas dos cosas son las que tenemos que estar muy, muy, muy atentos. En el resto de los productos, maíz y trigo, ¿qué pasó con el mercado en la jornada de hoy? Digamos, hoy el maíz terminó levemente, estuvo Chicago, digamos, digamos, partiendo del mercado internacional para después traer al mercado local. Chicago estuvo con mucha volatilidad el maíz, estuvo para abajo, después estuvo arriba, terminó levemente abajo, sin mucho cambio. Lo que sí vemos en el maíz, a diferencia de la soja, los fondos de inversión en Chicago están comprados. En el caso del maíz están vendidos en una posición que me tengo que ir 3 años o 3 años y medio para atrás para encontrar una posición más vendida que la que tienen los fondos hoy. Es natural, está terminando de ingresar la mercadería, o sea, el maíz en Estados Unidos al circuito comercial, con una cosecha que a pesar de la sequía y lo que hemos discutido sobre el tema de la sequía, las temperaturas y demás,
los rendimientos han sido mejores de lo esperado y claramente te diría que vamos a una cosecha que no va a ser récord, pero va a estar ahí, va a ser una muy buena cosecha. Eso como estacionalidad ingresando tiene un impacto negativo. Ahora, a mí me preocupa mucho más el maíz de safrinha en Brasil que la soja, porque, digamos, la soja en algún momento cuando llueve se siembra. Pero si vos venís con un mes de retraso y venís viendo que bueno, que digamos, mirás estado por estado, ¿no? Cómo se vienen dando y hay estados que tienen 20-30% de merma o de retraso en la siembra, claramente lo que se atrasa después es, vos sembrás tarde las hojas, cosechás tarde las hojas, sembrás tarde el maíz. Y el maíz de safrinha, que es el 80% del maíz de Brasil, siendo Brasil el principal exportador mundial de maíz, ese sí puede tener problemas productivos. Entonces yo diría, hay que ser pacientes con el maíz porque digamos, muchos me dicen, pero ¿cómo puede ser que entonces el maíz no esté reaccionando más que la soja? Bueno, porque hay una cuestión de atemporalidad. O sea, hoy está ingresando una cosecha muy buena en Estados Unidos, está entrando circuito comercial, eso tiene un impacto, digamos, de coyuntura negativo. ¿Cuándo vas a sembrar el maíz? Cuando coseches la soja en Brasil. Y eso, digamos, habitualmente es enero, fines de enero, principio de febrero. Bueno, ahora va a estar un poquito más demorado, con lo cual vamos a tener que esperar un poco a llegar a ese punto, pero hay que estar muy atento con el maíz de safrinha, porque claramente, digamos, si empieza a tener problemas o se atrasa mucho la siembra del maíz de safrinha después, bueno, los fondos que están vendidos pueden tomar una decisión diferente. Quizá no ahora, pero sí dentro de un tiempo. Cuando lo trasladamos al mercado local, digamos, la situación es similar a la que vemos en el caso de la soja, ¿no? Un mercado muy embarullado, digamos, ¿no? Con este dólar 50-50, que claramente, digamos, si yo tengo que vender y no sé qué hacer con los pesos, una alternativa es, estoy vendiendo un tipo de cambio de arriba de 600 pesos, 608, ahora bajó un poco los dólares financieros, con lo cual por ahí esté debajo, un poco debajo de 600, contra un dólar oficial que vale 370, 380. Entonces digo, si yo puedo, como le está pasando por ahí a muchos colocadores financieros, ¿no? Si yo puedo vender un producto que lo estoy vendiendo a un tipo de cambio, ponele cerca de los 600 pesos, y puedo comprar algo que esté atado al dólar oficial, o puedo colocar esos pesos o en una cuenta chacarero, o digamos o en una obligación negociable atada a dólar link, o en un fondo común de inversión, lo hablamos la última vez, yo creo que bueno, eso te da frente a una posible devaluación del dólar oficial en algún momento, te da, digamos, un negocio que es muy atractivo. Por supuesto, hay que tener nervios de acero, tratar de no hacerlo por el total. En el caso particular del maíz, ya tenemos, digamos, un ritmo de compras de la exportación muy alto, con lo cual yo diría que vamos a llegar muy ajustado en el empalme con el maíz temprano, que tampoco va a haber mucho, porque se sembró menos. Entonces, no es que me preocupa el maíz disponible o el maíz tardío, o el maíz temprano, digo, pero bueno, hay negocios que quizá hoy son muy buenos, ¿no? Aprovechando estos diferenciales de tipo de cambio. Y en cuanto al maíz tardío, vamos a depender muchísimo de lo que pase con el maíz de safrinha en Brasil, así que hay que estar atentos a eso.